Bueno, voy a ir poniéndoles la presentación. Me dicen cuando ya la puedan ver, por favor. Ya se Ya se ve. ve, doctor. Ok. ¿En qué nos habíamos quedado la clase pasada, doctores? Íbamos a describir la radiografía panorámica que nos puso doctor. La radiografía. Ok, muy bien. A ver, ahí está la radiografía. A ver, primero vamos a empezar con el que sigue y luego ya si alguien quiere complementar, ya es voluntario. La vez pasada nos quedamos con... A ver, está Villarreal Castelo. ¿Sí está o no está? A la 1, a las 2. Bueno, siguiente, Martínez Galaviz. Presente, doctor. A ver, doc, vamos a empezar a describir esa radiografía. Bueno, pues Puedes usar tus es una, apuntes y todo, ¿eh? ajá. Bueno, pues es una radiografía panorámica o Ok. ortopantomografía. Pues es una dentición incompleta, pues porque todavía consta 28 dientes, todavía no salen el 32, apenas van saliendo. Ok. ¿Qué más, doc? Tiene como fracturas a nivel de los incisivos centrales inferiores, ¿no? O tiene desgaste oclusal. Ok, puede tener un desgaste, pero primero que nada, ¿te acuerdas que en la última clase vimos un orden en el que vamos a ir describiendo? Hay que seguir ese orden. Ok. Que no tengo ¿Tienes por ahí apuntado. anotado? A ver, lo primero, lo empezaste bien. Lo primero es el tipo de radiografía. Eso vamos bien. ¿Qué sigue, doctores? Sí, el ¿La tipo de dentición? dentición, ¿no? La dentición. La dentición, eso también lo dijiste bien, doctor. Nada más te falta, es incompleta, pero es mixta o es temporal o es permanente. Es permanente. Permanente, incompleta, me dijiste. Muy bien. Ajá. ¿Qué sigue, doctores? Posibilidad de Posibilidad. La posibilidad, como qué edad le calculas a ese paciente, doctor, y por qué. Pues como unos 25 por su desgaste oclusal y porque apenas están saliendo sus molares. ¿Cuáles molares, doc? Están saliendo. Los terceros, menos. Muy bien. Por lo pronto sabemos que es adulto, que tiene más de 18. Bien, doc. Luego que sigue, a ver, hallazgos, doctor. Algo que te llame la atención. Pues lo que viene siendo el desgaste oclusal, El desgaste oclusal, ¿alguna otra cosa? que pudiera salir impactada la pieza que viene siendo el tercer molar inferior, que puede salir impactadito. Ok, muy bien. Bueno, con eso tenemos para seguir avanzando. Ahora sí vamos con la otra parte del orden. ¿Qué es lo primero que vamos a revisar, doctores? La columna. La zona de la columna. Okay, bueno, vamos a hacer una prueba porque me acuerdo que la vez pasada no se veía lo que les señalaba. A ver si alcanzan a percibir aquí donde les encierro. Sí, ¿Todos lo ven? Ahí se desapareció, pero iba otra vez. Otra vez, me dicen si sí lo están viendo, ¿eh? ¿Hay alguien que no? Está en color rojo. Yo no, doctor, pero yo no, doctor. Yo tampoco. Bueno, a ver, entonces vamos a hacer lo mismo la otra vez y les voy a compartir mejor el escritorio porque si no, luego vamos a estar confundidos entre qué estamos viendo y qué no. ¿Vale? Denme chance.
Vamos a... Porque si no, luego vamos a ir platicando y capaz que alguien está viendo otro lado y nada que ver con lo que queremos mostrar. Pues déjenme, voy abriendo la presentación. Y ahí se los comparto. Qué chafa que no se ve. Voy a preguntar algo por qué puede ser. Ok, ahí pueden ver ya todos mi escritorio. Sí, doctor. sí, doctor. Ok. Sale, déjenles pongo acá la presentación. Y vemos ya la presentación. Sí, doctor. Ok, y último, vamos a ver si se ve el trazado. Listo, ¿vemos los trazados? Sí. Sí. Vale. Bueno, como el doctor es el primero que va a describir una radiografía, le vamos a ir ayudando, ya a los demás no les toca tanta ayuda, ¿sale? Bueno, doctor, vamos a escribir primero la zona de la columna. Esto de aquí, lo que estoy encerrando, hay un trazado medio feo, pero bueno, todo eso que está ahí adentro, esa es la zona de la columna. Recordemos que la ortopantomografía es una radiografía que está extendida, entonces quiere decir que la columna la vamos a encontrar en dos lados, o sea, de este lado y del otro lado, que estoy acá encerrado. Eso sigue siendo la columna, ¿ok? ¿A ti qué se te ocurre, doctor, que debemos de revisar en esa zona de la columna? Pues si podría estar desviada. Desviada, bueno, alcanzamos a ver un poquito, no mucho, pero bueno, ¿qué más? ¿Qué otras estructuras por ahí ves que dices, bueno, yo puedo revisar? Podría ser el proceso estiloide. Proceso estiloides, a ver si tiene proceso estiloides, doctor. Está cerquita de lo que... Bueno, no, está un poco más arriba. Uh-huh. ¿Y ese a mí para qué me sirve? Porque debería revisar. Doctor, No sé. o sea, no está mal, ¿eh? Sí está bien, pero la razón de por qué. ¿No? No. ¿Y por qué dijiste pues el estiloides? Porque sé que está por ahí. Ok, sale, vale. Gracias, doc. A ver, vamos a que alguien más te ayude. Sigue Limón Camacho. A ver, doctora Limón. Sí, doctor. Pues sirve para sostener... Ah, perdón, ¿cuál es la pregunta? A ver, ¿qué para sostener qué? Pues yo supuse que la cabeza, pero es que me perdí porque fui por algo. Ok. No, ok, a ver, ¿qué revisamos aquí en la zona de la columna? ¿Por qué es importante revisarla? Dijo el doctor que porque puede estar desviada. No se ve mucho, pero sí alcanzamos a ver un poquito. Es que eso se lo vamos a mandar a un ortopedista, pero bueno, ¿qué más? Pues se revisa para que esté bien posicionada la columna, ¿no? Y así pueda sostener la cabeza. Ok, bueno, ¿qué más? También Como pues, dentista, ¿para qué nos sirve? para ver pues si no tiene problemas que afecten al cóndilo, yo lo supondría, no estoy segura. Ok, bueno, aunque el cóndilo va un poquito más hacia el centro, pero bueno, sí, ahí prácticamente invade un poquito la zona. Pero bien, doctora, ¿qué más? También para ver el tipo de mordida, porque si está mal posicionada la columna, pues puede tener una mordida disfuncional. Ok, aunque sí se vería mejor una cefalografía, pero sí tiene algo que ver. ¿Qué más, doctora? Y no nada más hablo de la columna, hablo de la zona en general. Qué mentira me invento. A ver. Al doctor sí le iba pegando la mentira, del estilo de sí le iba pegando, pero ya no supo por qué. Pero estaba bien.
¿No, doctora? No, doctor. A ver, el que sigue, Osuna. Bueno, la que sigue. Doctora Osuna. ¿Está ahí? A la 1. Acuérdense que si no responden es falta, ¿eh? O sea, no le hace que no sepan, el chiste es que responden. A las 2. Bueno, otro con falta. Alguien que quiera decirme, doctores, voluntariamente. ¿Qué cosa, Doc? En esta zona de la columna, ¿qué es lo que debemos de revisar? Que no haya ninguna podrían fractura, que no haya también, pues, un tipo de patología, un tumor o algo de ese estilo. O sea, una estructura que no se haya ahí. Ok, eso es lo primero, buscar que esté normal, ¿no? Que nada nos esté invadiendo. Bien, doctor, ¿qué más? Pues igual, posible fractura, o si hay algo Ujú. que no sea normal, y ya. Ok, ahora olvídate de la columna, pero en la zona de la columna, ¿qué más vemos? Ahí me agarro en curva. Ahí velo, ahí tienes el acordeón en la pantalla. ¿Qué más vemos por aquí? Las yoides, los yoides. Los yoides, ok, eso los vemos ahorita más adelante, pero sí, los yoides también se alcanza a apreciar un poquito. ¿Qué más? Mm, la articulación, la mandíbula. Sí, como decíamos ahorita, sí alcanza a invadir un poco. Más adelante también la vemos específicamente, pero sí. Ajá, ¿qué más? El conducto auditivo. Conducto auditivo, ese que le revisamos, doc. Pues nada, que se encuentre en su lugar, no sé, Doc, ya ahí ya no sabría qué responderle. Ok. A ver, gracias, doc. ¿Alguien más que le quiera ayudar al doctor? Y ahí alguien que me ayude. O sea, se vale equivocarse, ¿eh? O sea, el chiste es a ver qué van encontrando. Y ahorita igual ya les voy a platicar yo qué es lo que debemos de revisar. Van bien, ¿eh? De hecho, ya acapararon gran parte de lo que se debe revisar. Doc, Sí, puede ser que también esté, o sea, que esté bien conectado con los huesos del cráneo, por decirlo así, que no esté pues desviado hacia otro lado o que esté bien posicionado. ok. ¿Y cuáles son los huesos que conectan ahí, doctor? Es el temporal y el otro. A ver, la columna en dónde se inserta. Está en el agujero que está en el temporal, pero no me acuerdo bien el nombre. Los cóndilos del occipital, ¿no? En el occipital, específicamente, ¿en qué parte, doctores? Los cóndilos. En el En los agujero cóndilos magno. del occipital. Y el agujero magno, muy bien. ¿Y cómo se llama la parte bueno, esa es la parte del occipital. Y luego la columna, ¿cómo se llama la parte que articula ahí en los cóndilos del occipital y entra en el agujero magno? Anatomía de cabeza y cuello, segundo semestre. El Atlas. Atlas y El Axis. Atlas, muy bien. ¿El axis? ¿Cuál número de vértebra es, doctora? 2, ¿Y el Atlas? 1. El 1. ¿Saben por qué se llama Atlas? Porque Por se el supone campo. que es el que sostiene el mundo, ¿no? Algo así. ¿Según quién, doctora? Una lotería, no me acuerdo la neta. ¿Qué lotería? A ver, doctora, ¿alguien se acuerda de esa historia? Esto es un poquito de cultura general para que no estemos tan aburridos con la radiografía. Recuerdo que eran como dos hermanos, ¿no? Y uno de ellos como que le hizo, como que lo engañó, no sé, por así decirlo, creo. Ay, no recuerdo bien, nomás recuerdo que eran creo que dos hermanos. No, o sea, es que tú estás platicándonos de Caín y Abel, ¿no, doctora? No, Esos son dos hermanos y uno engañó al otro, pero el Atlas no. Es que sí recuerdo algo que por castigo entonces lo ya. hicieron craquear el mundo, ¿no? ¿Cómo, perdón? Y Sí, recuerdo que por castigo, el padre o no sé Ajá. quién lo hizo cargar el mundo. Y en alusión Ok. a eso. Pero no sé Sí. según quién.
Sí, mira, según la mitología griega, Nada de la mitología griega, ¿no? exacto, según la mitología griega, hay algunos que se llaman titanes. Y los titanes se rebelaron contra su padre. Dentro de los titanes hay diferentes. Está bueno, los hijos también de los titanes. Están Poseidón, está Zeus, está Ares, entre otros. Cuando fueron castigados por la traición a su padre, o dentro de otros castigos que hay, Atlas fue el que se castigó haciendo que cargara el mundo. Por eso siempre lo ponen así como cargando un mundo, o hasta en la Lotería Mexicana bien. Por eso el libro grandote que llevamos en la primaria se llama Atlas. Y la primera vértebra se llama Atlas debido a que parece como si fuera, bueno, la formita que tiene es como si tuviera dos brazos extendidos y, como dijeron ahorita, como si estuviera sosteniendo la cabeza, o sea, como si fuera un mundo, ¿no? Entonces, por eso es que se llama Atlas, esa primera articulación según la mitología griega. Está muy chida la historia, ¿eh? O sea, cuando ves la historia de la mitología de cuáles fueron los primeros dioses, que salió Cronos, que salió Egea, fue Zeus, todo eso, ahí viene parte de la historia de Atlas. Pero está muy padre. Esa es la razón de que se llame así. Bueno, para avanzar ahora sí un poquito con lo que estábamos hablando, ya describieron muy bien por qué se tiene que revisar la columna, pues a ver si no está desviada. Número uno, no la alcanzamos a ver completa, casi siempre las desviaciones de columna, y esto lo saben mejor los ortopedistas, se da casi siempre si los dividiéramos en tercios, en tercio medio y en el tercio inferior, porque es donde casi siempre tenemos las malposiciones y todo eso. La parte superior, como está tiene muchos músculos, todos los músculos del cuello y todo eso, es un poquito más difícil, a no ser que haya tenido algún tipo de traumatismo o algo así, pero se puede llegar a ver un poquito. Como bien dijo el doctor, tenemos que revisar, número uno, que esté normal. Si conocemos cómo está normal, pues ya lo vamos revisando, que se vean las primeras articulaciones, que esté obviamente en su lugar colocado. Y lo siguiente que dijo el doctor, pero no logró complementar, es, tenemos que buscar el conducto auditivo, ¿ok? Ya lo habíamos visto antes, lo habíamos identificado un poquito. ¿Por qué? A ver, doctor, vamos a recordar un poquito de embriología. ¿Se acuerdan de los arcos braquiales? Poquito. Ok, ¿de dónde se origina el conducto auditivo? Es el primero, ¿no? Del primer arco braquial. ¿Y la mandíbula, doctores, de la rama ascendente, dónde se origina? Del segundo. El segundo, a ver, ¿alguien dice algo diferente? ¿No? ¿Todos dicen que el segundo? Sí. Ya mejor dígame que la regué, profe. Sí. No, estamos preguntando, vamos a discutir. Es que, según yo, también es del segundo, ¿no? A partir del cartílago de Meckel. ¿A partir de qué, perdón? Del cartílago de Meckel. Del cartílago de Meckel, muy bien. Que se desarrolla posteriormente. Ajá. ¿Y qué hace el cartílago de Meckel? ¿Te acuerdas? ¿Para qué sirve? Además de para hacernos batallar en los exámenes. Mucho texto, Doc. Yes. Bueno, miren, ahí va. Resumidas cuentas, les voy a resumir una unidad de arcos braquiales. No se crean esto, nada más esto sí tiene relevancia. Como bien dijeron, entre primer y segundo arco braquial se va a desarrollar parte de la mandíbula y también parte de la región del hueso temporal, incluido el conducto auditivo. Porque ahorita es relevante si estamos hablando de radiología, queremos ver radiografías. Bueno, porque existe algo que se le conoce como el síndrome de primer y segundo arco braquial, en el cual los pacientes pueden llegar a tener una agenesia del conducto auditivo e incluso agenesia del cóndilo mandibular. Por eso es muy importante. Si nosotros vemos una radiografía y no alcanzamos a apreciar esta zona radiolúcida, quiere decir que probablemente el paciente no se le desarrolló el conducto auditivo. Obviamente va a ser mucho más fácil, porque cuando nosotros vemos al paciente clínicamente, son esos pacientes que presentan como una especie de muñoncito en la zona del pabellón auricular, o sea, de la oreja, o de plano no tiene nada, o sea, están planos de un lado. ¿Por qué? Porque no tuvieron esa capacidad de desarrollo. Dependiendo de cómo haya sido su malformación, puede llegar a faltar todo el pabellón auricular, puede faltar el conducto auditivo, puede faltar parte de la mandíbula e incluso puede llegar a tener una micrognasia, pero
no siempre sucede así, porque hay variables. Hay veces en las que el paciente se ve completo, tiene su pabellón auricular y todo, pero no está formado el conducto auditivo. Hay otros casos en los cuales, al contrario, tú ves al paciente y no tiene pabellón auricular, lo que conocemos como la oreja, pero cuando tomas una radiografía sí se alcanza a apreciar el conducto auditivo. ¿Qué quiere decir? Que lo único es que probablemente tenga alguna formación de tejido sobre el conducto auditivo y únicamente el cirujano debe abrirlo y permitir que entre el sonido a través de ello. El paciente sí puede escuchar, solamente que como está tapado no tiene esa capacidad de obtener buena información durante a la hora de estar escuchando. Entonces, nosotros no atendemos eso, pero sí es importante porque muchos de los casos que llegan con nosotros, a veces llegan pacientes que no tienen ningún diagnóstico, simplemente pues así crecieron, creyeron que era algo normal y ya, así se quedaron. Entonces, vamos a buscar conducto auditivo. Si está presente, ya la llevamos de gane y obviamente todo, como ya les dije antes, todo lo que veamos en radiografías hay que complementarlo con la anamnesis y con la revisión clínica de nuestro paciente. Entonces ya tenemos la presencia del conducto auditivo, la presencia de la columna que se vea mínimo, que esté presente primero que nada, que esté bien dentro de lo que cabe. No sabemos si está desviada, si está desgastada, si se tiene algún problema. Eso sí no lo sabemos, eso le toca al ortopedista, pero mínimo vamos a revisar lo básico. ¿Qué más debo de buscar yo aquí? La presencia de los arcos cigomáticos. Esto ya los habíamos estado viendo previamente y habíamos dicho que se unía por dos partes. Una que era la apófisis cigomática del maxilar o del malar y la apófisis cigomática del hueso temporal y que juntos nos dan como complemento el arco cigomático. ¿Por qué son relevantes? Bueno, porque muchas de las veces nuestros pacientes que llegan a una consulta y llegan con una radiografía panorámica acuden porque tuvieron algún traumatismo, ya sea por alguna caída, porque se pelearon, porque tuvieron un accidente de auto, entre otras cosas. Y lo primero que hacen es ir a tomarse una radiografía o van con el médico y el médico le dice, tómate una radiografía y ahora sí ya ve con el dentista. Bueno, cuando nosotros vemos esto, hay que revisarlo ya que, como ustedes ya lo habrán notado y como es obviamente muy lógico, cuando un paciente llega a tener algún tipo de traumatismo, llega a tener una fractura, cuando cae de frente a un accidente de auto, lo más frecuente es que lo primero que impacta, que es la nariz, y después los incisivos centrales, y posteriormente casi todos, por inercia y por un reflejo, intentamos girar la cabeza, como tratar de dar de lado el golpe. Eso hace que uno de los lugares más frecuentes, debido a la prominencia que tiene, sea en la zona del malar o la zona de la apófisis del arco cigomático. Entonces, en algún traumatismo puede llegar a haber algún tipo de fractura. Entonces, ¿qué voy a buscar? Que este arco que estoy marcando aquí se vea de forma continua. Si yo veo que le está faltando ahí un pedacito o algo, bueno, entonces ahí habría que revisar, probablemente tenga algún tipo de molestia del paciente, ¿ok? No está totalmente dentro de la zona de la columna, pero sí que lo podemos ver traslapado en esa zona, pues por eso también es importante. Lo que sigue es, como bien dijo el doctor ahorita muy acertadamente, es revisar la apófisis estiloides. ¿Qué es la apófisis estiloides, doctores? ¿Qué es, doctores? ¿Qué es? Nos vamos por listo otra vez. A ver, doctora Limón, otra vez. ¿Qué es el ramillete? La apófisis estiloides. No me acuerdo, doctor. ¿Le va a dar una anatomía, doctor? ¿Qué onda? A ver, doctora, perdón, Osuna. ¿Qué es la apófisis estiloides? ¿Sí estás o ya te fuiste, doctora? A ver, que les ayude Villa Reyes.
¿Estás, Doc? Sí, Doc, aquí estoy. A ver, Doc, ¿qué es la apófisis estiloides? Es un proceso que se encuentra por debajo del hueso temporal. Ok, ¿de qué está hecha? Es hueso, creo. Es hueso, ajá, si es apófisis es hueso, ¿ok? Ajá. Sí. Debajo del hueso temporal, ¿te acuerdas en qué región del hueso temporal? Porque el hueso temporal se divide en cuántas partes. Se vale que le ayuden, ¿eh? A ver, si no tú mismo, dime. No me acuerdo, doctor. La porción escamosa, ¿te acuerdas de eso? O la escama temporal. Son 3, ¿no, doctor? Son 3, ¿cuáles son, doctora? Petrosa, escamosa y timpánica. Ok, ¿cuál es la petrosa? No, eso sí ya no me acuerdo. No, ok. Mire, la región petrosa es la zona que está hacia la parte inferior, hablando de una persona que está de pie. La parte inferior, esa es la región petrosa, se le llama petrosa porque si recordamos del latín petros, significa piedra o roca. En español podríamos llamarla roca del temporal. ¿Por qué? Por la forma rara que tiene. Como una forma como si fuera una piedra o un peñasco. En esa región, que es la zona inferior, encontramos una saliente, una parte muy alargada que se le conoce como apófisis estiloides. Ahorita les estoy preguntando todo esto no para fastidiar, sino porque ahorita va a venir un diagnóstico que tiene mucho que ver con esto. Si entendemos por qué funciona eso, vamos a entender el diagnóstico. Entonces, la apófisis estiloide, ya nos dijeron desde el temporal, está en la región petrosa. ¿Para qué sirve la apófisis estiloides, doctores? ¿Qué hay ahí? ¿Qué se inserta ahí? ¿O por qué Dios no la puso ahí? Se insertan diferentes músculos. Ok. Van al hueso yoides o a la boca, a la lengua, creo, no estoy segura. Se inserta el ramillete de Riolano, ¿no? El ramillete de Riolano, muy bien. ¿Qué es el ramillete de Riolano, doctora? Ay, perdón, se me apagó el micrófono. No te preocupes. Es el músculo estiloyoideo, el estilogloso, el estilofaringeo y los ligamentos estilomaxilar y el estiloyoideo. Ok, no es que me dijiste una mezcla de músculos, ¿sí? ¿Qué más? Es que son 3 músculos y 2 ligamentos. Exacto, músculos y ligamentos, eso es muy importante, porque no todos son músculos, pero no todos son ligamentos. Muchas gracias, doctora. ¿Por qué les pregunto esto? Bueno, como bien dijo la doctora, el ramillete de Riolano es un conjunto de músculos y ligamentos que están insertados en la apófisis estiloides. Eso también lo debieron haber visto en anatomía de cabeza y cuello. Esos músculos, como bien dijo la doctora, todos empiezan con el nombre de estilo, porque están en las estiloides. Estilo yoideo, que va del estiloides al yoides. Estilogloso, que va del estiloides a parte de la lengua. Estilofaringeo, del estiloides hacia la zona de la faringe. Y los ligamentos son 2 principales, el estilomandibular, que como su nombre lo dice, va del estiloides a la zona de la mandíbula, y el estiloyoideo, es decir, que acompaña el músculo también, estiloyoideo. Estos son parte de los que nos van a permitir el movimiento o la retención, por decirlo de mejor forma, del hueso yoides, que aparentemente está como por ahí medio flotando. ¿Por qué es relevante, doctores? Bueno, porque hay un diagnóstico que es muy frecuente y que a veces se les olvida, en el cual, conforme va pasando el tiempo y se hacen depósitos de calcio en diferentes zonas de nuestro cuerpo, este ramillete de Riolano puede llegar a tener una calcificación, es decir, se van adhiriendo iones de calcio y se vuelve un poco más rígido. O algunas veces el constante movimiento y los iones que se van pegando pueden hacer que la punta de la apófisis estiloides, donde se va uniendo con los ligamentos, también se vuelva un poco más rígida. A eso se le conoce como síndrome de Eagle. No sé si lo habían escuchado alguna vez. ¿Lo habían escuchado? ¿Síndrome de qué? De Eagle, así como de águila, pero en inglés. Se escribe EAGLE. Oh, no lo. ¿No? Bueno, el síndrome de Eagle lo que tiene es una calcificación o una prolongación de la apófisis estiloides, dependiendo de la literatura que lean. Algunas veces se van a encontrar que nos dice, son apófisis estiloides alargadas.
Otros dicen, es una calcificación de las apófisis estiloides. Otros dicen, es una calcificación del ramillete riolano que está insertado en la apófisis estiloides. Al final es lo mismo. Esa zona está calcificada, se vuelve muy rígida. ¿Y por qué es relevante? Porque muchos de los pacientes llegan a la consulta primero con el médico, luego van con un rehabilitador, andan ahí con el sobador y con tanta gente que se le ocurra. ¿Por qué? Porque son pacientes que cuando hacen movimientos laterales de su cabeza, o sea, que voltean así como a ver su hombro para uno de los dos lados o a veces para los dos, o cuando se agachan y tienen movimientos muy marcados en su cuello, sienten como un calambrito que les da en el cuello y algunas veces ese calambrito que sienten como que los mantiene muy rígidos, no les permite mantenerse, hacer movimientos con libertad. Y algunas veces lo llegan a asociar, como que dicen, es que ando muy estresado, voy a ir a que me hagan un masaje relajante, o es que traigo el cuello muy tenso y todo eso. Y no, realmente lo que sucede es esta calcificación. Ahora, ¿por qué es relevante en este caso? Porque en las radiografías panorámicas nosotros la podemos apreciar. En este caso no aparece como tal, pero más adelante voy a ponerles una radiografía donde sí lo vemos. En este caso lo revisamos en la zona y no está. Lo normal es que por aquí alcancemos a ver todavía aquí voy a marcar un poquito imaginando. Por aquí se veía la zona de la apófisis estiloides. Aquí realmente así alargado no se ve, más adelante vemos uno. Pero eso es importante porque nosotros somos los que podemos hacer el diagnóstico. Incluso para nosotros es un diagnóstico muy rutinario, o sea, es como que siempre que lo ves, lo buscas, si no tiene, si tiene, o le preguntas al paciente, si lo ves, ¿tiene sintomatología? No, si no tiene, ahí lo dejamos, no pasa nada. Si sí tiene sintomatología, hay que referirlo con un máxilo. El máxilo es una ligera incisión por zona de boca, nada más corta, y ahí deja, solito se reabsorbe, o algunas veces se puede extirpar, dependiendo. ¿Han visto alguna vez la serie de The Good Doctor, doctores? ¿Sí saben cuál es? Sí, doc. ¿Sí? Bueno, hay una temporada, no me acuerdo cuál temporada es la verdad, pero hay un capítulo que de hecho todo el capítulo se dedica únicamente a un síndrome de Indra. Le llega un caso con el paciente que le dio esta sintomatología, claro que ese caso es los pues, más exagerados para que llame la atención. Hay uno que otro caso, hay como unos 4 casos reportados nada más, en los cuales el paciente se calcifica tanto y se alarga tanto la zona del ramillete riolano con la apófisis estiloides que puede llegar a causar durante ciertos movimientos laterales la compresión de arterias o hasta la perforación de la vena yugular. Entonces, en el caso que pone en la serie, digo, pues obviamente es para hacerlo interesante, cuando hace movimientos, presiona y tiene desmayos el paciente, llega al punto donde se perfora, no recuerdo si se perforó la yugular, pero se perforó algún vaso, y el paciente prácticamente que cae en paro. Ahí tienen chance de ver el capítulo, a ver, lo busco y se los pongo para que lo vean. Y se hace todo un drama, ¿no? Con eso realmente era muy fácil, hasta querían entrar a trabajar, lo hacen un rollo, se puede hacer de manera intraoral o extraoral, intraoral es mucho más conservadora, y se hace todo un rollo, ¿no? Realmente para los cirujanos maxilofaciales es algo más convencional de tratar, no es tan frecuente que se trate, porque muchos son asintomáticos, pero sí, sí hay varios que tienen casos de ello, y que no es un caso así que lleve a mayor complicación. Entonces, esa es la razón de que debamos de revisar esta zona de la columna, ¿ok? Si fijan, es un espacio bien pequeñito, ya revisamos varias cosas que tiene que ser a fuerza. Siempre que hagamos una radiografía, revisar esto, ¿ok? Vamos a pasar al siguiente paso. Después de la columna, doctores, ¿qué vamos a revisar? El yoides. La zona del yoides, ¿ok? Para cuestiones de descripción y ser un poquito como más gráficos y que sea mucho más fácil, que no se nos olvide, en el yoides siempre decimos que nos debemos de imaginar un triángulo. Ya vimos la zona de la columna y nosotros vamos a marcar aquí hay un triángulo, imaginario. Vean, aquí lo estoy marcando. Ese triángulo imaginario es una zona radiolúcida. Todo ese triángulo, y de hecho está del otro lado también. Esta zona es como un triángulo y está radiolúcida. Toda esa zona, lo único que nosotros debemos de encontrar es el hueso yoides. En esta radiografía se aprecia un poquito, aquí lo voy a encerrar. Esta única zona que se ve como radiopaca, que estoy encerrando de ambos lados, ¿sí la logran ver? Sí. Okay. Esa zona radiopaca, ese es el hueso yoides. En todo ese triángulo, lo único radiopaco que debemos de encontrar es el hueso yoides.
Si yo veo alguna otra cosa, bueno, hay que empezar a ver qué podría ser, porque ¿qué es lo más frecuente que veamos una radiografía radiopaco ahí? Bueno, si el paciente fue a tomarse la radiografía y se le olvidó quitarse algún collar, probablemente ahí se vea. Si trae alguna parte de metal o ahora que se pone un piercing por todos lados, también se puede ver. Pero lo normal es que no se vea nada. Ahora, de cuestiones patológicas, ¿qué nos podríamos encontrar? Si nuestro paciente presenta un tipo de tumoración en la zona mandibular, podemos llegar a tener una extensión de la mandíbula hasta esa zona, que no sería normal. Podríamos llegar a también encontrar pacientes que tienen algún tipo de calcificación o algún depósito de cialolitos. Los cialolitos, ¿saben qué es un cialolito, doctores? No, doctor. No, Sí, doctor. son como pequeñas calcificaciones, ¿no? ¿Sí me escuchan ahí? Creo que me sacó. Sí, doctor, sí lo Sí, escuchamos. doctor. Ok, ¿sí ven la pantalla también? Sí. Sí. Ok. A ver, ahí está listo. Sorry, es como que se modifica. Ok. Cialolito, doctores, es una calcificación de los iones que se encuentran dentro de la saliva. Todo lo que ustedes vean que termina en terminología como lito, significa que es una calcificación o donde se hizo una masa dura. Por ejemplo, la palabra tanciololitis, ¿lo han escuchado? No, doctor. Yo la verdad no. ¿No? Pues, ¿qué hacen Son entonces? los depósitos de cálculo, ¿no? Que se almacenan en las amígdalas, que provocan En las halitosis. Ajá. Esos de ahí se llaman tanciololitos. ¿Por qué? Porque están en las glándulas tonsilares. Entonces, son también unas calcificaciones que se van formando. Bueno, en las glándulas salivales pasa lo mismo, se forman cialolitos. Esos cialolitos, pues obviamente al ser calcificados, se ven radiopacos ligeramente dentro de las radiografías y si es de la glándula parótida, los podemos llegar a encontrar dentro de estos triángulos. Por eso es importante revisarlo. Y también les digo, pues si hay algún crecimiento, si hay alguna tumoración, alguna masa amorfa, etcétera. O en los casos de los cirujanos maxilofaciales que llegan a atender pacientes que tuvieron algún tipo de fractura, que tuvieron algún traumatismo por arma de fuego, entre otras. Bueno, esta zona la revisas mucho para ver que no tengamos comprometido la respiración del paciente o alguna otra cosa que pudiera afectar la salud. Entonces, de forma normal no debería haber nada más que el jaundice. ¿Preguntas hasta aquí, doctores? ¿Cómo dijo que se llamaban, Doc, esas cosas? ¿Ganglio qué? ¿O cómo? ¿Los tanciololitos y los cialolitos o cuáles, doc? Cialolitos, ok. Cialolitos, ajá, esos son los de la saliva, los tanciololitos son de las glándulas tonsilares. Perdón, doctora. Sí, los talcialolitos, esos normalmente ¿por qué los producen o por qué pasa? Porque he visto creo que videos donde les están sacando, son como cálculos, no bolitas. Y pónganse a ver, pónganle en YouTube tanciololito gigante, algo así, van a ver unos videos muy chidos, donde se los están quitando. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, si recordamos las glándulas tonsilares o las amígdalas o las anginas, como las conoce mucha gente, son parte del sistema linfático. El sistema linfático, recordemos que es como una forma de filtrar nuestra sangre y también todos los productos que se van desechando, que van adquiriendo los macrófagos y otras células, como que es como el basurero, por así decirlo de alguna forma, ¿no? Van sacando todo eso y tienen que irlo sacando de alguna u otra forma. Se puede sacar a veces por vía de orina, se puede sacar por vía de heces fecales, pero también en las glándulas tienen ese tipo de secreción. Entonces, esas calcificaciones regularmente son subproductos que se han tratado de desechar y que se les unen iones, ya sea para mantenerlos como capturados, por decirlo de alguna forma, o sea, mantenerlos englobados, o simplemente desechos que han tenido nuestro cuerpo en el sistema linfático. Por eso se desechan por las glándulas tonsilares o amígdalas. Por eso se forman, doctor. Ok, gracias, doctor. Por ejemplo, las personas que de pronto si un día te enfermas de la garganta o te enfermas de algo que esté cercano a las amígdalas, una infección oral, una infección de estómago, muchos de esos pacientes presentan tanciololitos. ¿Por qué? Porque es una forma en que están desechando todo.
casi siempre ya sobre todo en el periodo en el que ya está terminando la infección. En el caso de de las infecciones dentales no suele haber, pero puede llegar a haber, porque si la zona submandibular, donde tenemos la cadena linfática submandibular, también llega a tener un poco de reacción, se inflaman así. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra duda, doctores? No, doctor. No, ¿cómo no vamos muy rápido? Si voy rápido, díganme y nos regresamos. Algo, oiga, Un doctor, poquito, Doc. una Dime, doc. pregunta, bueno, muchas. Sí. Esto de los celulitos, ¿se aprecian a la vista de uno o tendría que ir con un dentista que se lo saquen en caso de tener? ¿O cómo Los se celulitos no se ven, pero se pueden sentir. A veces es el paciente que viene inflamado y que dice que siente la boca muy seca porque se pudo llegar a taponar el conducto de salivación. El más frecuente que se tapone es el conducto de esteno, que es el conducto de la glándula parótida. Pero no se ve, tienes que tomar una radiografía, de hecho, para más o menos verlo. Y más adelante vamos a ver unas que se llaman radiografías con medio de contraste, las cuales se inyecta un medio que sí se ve muy bien en las radiografías para ver dónde está justamente el taponamiento. Pero así como que tú lo veas clínicamente, no se puede. Más que nada el paciente te refiere a la inflamación y el dolor porque no sale la saliva. Yo siento la boca un poquito seca, hasta me dan ganas de checarme. No, pero si tuvieras algo así, es un dolor bastante fuerte, ¿eh? No es un dolor así que no se aguanta. Sí, la mayoría ya van con muchísimo dolor al médico. Bueno, Y ya están bien inflamados. Doctor, ¿y no se quitan porque? ¿Cómo, perdón? Preguntaba que si no se quitaban porque a mí casi siempre me aparecen así videos de una niña y se graba cuando como que se va exprimiendo, se mete no sé qué cosa y se los saca. En el de las glándulas tonsilares y en el de las amígdalas, porque eso sí los podemos ver clínicamente. De hecho, ahorita hay que tengan chance se revisa, a lo mejor y por ahí alguien tiene. La zona de las amígdalas se ve como una masa blanquecina amarillenta. Esos son los tansiololitos y eso sí se pueden quitar. No hace daño que se quite, lo único, pues hay que tener cuidado a la hora de la manipulación y pues te estás poniendo algún objeto dentro de la boca, está muy hacia la zona posterior, puede dar asco. Lo único que hay que tener cuidado, no hace daño que se quiten. Mucha gente no se los quita y los deja y a veces llega a producir como un mal aliento. De hecho, les digo, sí hay muchos videos de la gente que aún tiene unos hasta gigantes y se los quitan. Y el de la zona salival, ese sí, hay videos también, pueden buscar cealolito, remoción de cealolito, también hay videos donde se los están quitando, pero eso sí ya es un poquito más traumático. Y también a veces el primer paso para quitarlos es intentar que se salgan solos. ¿Cómo? Pues haciendo que se forme una bastante saliva, por ejemplo, pidiéndole al paciente que coma limón, salsa o algo así, algo que lo haga salivar mucho, y entonces la presión que produce la saliva puede llegar a provocar que solito salga. Pero hay casos donde si ya está muy taponado, no va a salir, se va a quedar ahí, nada más se va a inflamar más el paciente. ¿Alguna otra duda, doctores? No, doctor. ¿No? Ok. A ver, díganme, ¿vamos muy rápido? Para ir más lento, ¿nos regresamos a algo? No, todo bien, doctor. Sí, ahorita creo que alguien sí dijo que íbamos muy rápido, ¿no? Si vamos muy rápido, díganme y no pasa nada. Chido, va bien recio. ¿Sí? Porque vamos más lento. Es que luego me emociono yo platicándoles, pero ahorita no, si vamos lento, díganme, no pasa nada. Digo, si vamos rápido, perdón. Doctor, ¿y cómo se verían los cialolitos o se verían como puntitos blancos en la radiografía? Sí, de hecho más adelante también tenemos otra radiografía cuando veamos medios de contraste. Ahí los vamos a ver totalmente. Se ve como si fuera un pedacito pues literal de tártaro de sarro, es lo que se va juntando, pero en la zona mandíbula. ¿Sale? Sí, doctor, gracias. Ok, más adelante los vemos y ahí recordamos un poquito de esto.
Bueno, ya revisamos la zona alveolar. ¿Qué sigue revisar, doctores? La zona nasal. La zona. La zona nasal. Ok, ¿qué se les ocurre que podemos revisar ahí, doctores? Si Septum, está si hay- desviado está desviado el tamaño de las conchas nasales. Ok, Los ¿qué senos más? para Senos paranasales, bien, ¿qué más? Bueno, primero que nada, ¿cómo se deben de ver los senos paranasales? Radiolúcidos. Radiolúcidos. Ujú, ¿qué más? ¿Qué más le tenemos que revisar al seno paranasal? el tamaño. Tamaño, ok, porque si está muy grande, ¿qué pasa, doctora? O si está muy chiquito. Puede haber una patología, una inflamación o Una inflamación. Ajá. Muy bien, Que no tamaño. que no esté Sí, dime. fracturado como a veces que se hacen las extracciones y se puede fracturar. Que se fracture, ok. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más, doctores? Le falta una, la más importante. ubicación. Ubicación, bueno, eso sí, siempre van a estar, bueno, nunca me tocó ver algún caso que no esté en el lugar, pero bueno, ubicación, ¿qué más? Bueno, vamos a ver, para no hacer tan largo esto. Número 1, tenemos que revisar primero, la forma que tiene el seno paranasal. Eso puede ir un poquito de la mano con lo que dijo la doctora, que el tamaño. Debemos de ubicarlos. Bueno, aquí ya sabemos que está dentro de esta parte y del otro lado lo estamos viendo igual. Ese es el seno paranasal. Ahora, cuando nosotros vemos la forma, es importante, existe algo que se le conoce como el piso del seno maxilar, que lo podemos ver en la radiografía. Si ustedes notan, yo voy a ir marcando aquí en color rojo, hay una zona blanca, aquí donde voy pasando el cursor, que está mucho más marcada, se ve como más blanco en comparación del resto del hueso y en comparación del resto del seno maxilar. ¿Sí lo logran percibir esta zona blanca? Y aquí lo voy a marcar yo. Ya vieron dónde está marcado, ¿no? Sí. Sí, doctor. Ok, ahora voy a borrar lo que está marcado y vean que está en color blanco. ¿Sí lo percibe? Sí, doctor. Sí. Ok. Ese es el contorno del seno maxilar. Ese es parte del piso del seno maxilar. Hay que buscar que tenga continuidad, como bien dijo ahorita la doctora, cuando se hace, por ejemplo, algún tipo de extracciones, cuando se coloca un implante y no se hizo de forma correcta, cuando el paciente tuvo algún traumatismo, cuando tiene una infección muy grave a nivel sinusal, todo este espacio del piso se va a ver afectado. No sé si se acuerdan en disección, ¿les tocó llevar anatomía cabeza y cuello en disección o nada más aquí en línea? No, en línea, Doc, y todos dormían las clases. Disección. En línea. Es que ustedes son la generación COVID, ¿verdad? ¿A ustedes no les ha tocado ir a la escuela? Sí, mi No, carnal, más como 2 sí, meses. nada más. Sí, todo como 2 meses. Qué triste. Bueno, si hubieran llevado disección, hay una parte donde se abre esta zona y nosotros podemos apreciar dónde está el piso del seno maxilar y cuando lo ves del otro lado existe una pequeña membranita. El piso del seno maxilar es una capita así muy, muy delgada de hueso, imagínense así como si fuera un cartoncillo, es un poquito más grueso que una hoja de papel, pero no es tanto como para que sea algo así muy, muy rígido, es esta forma de hueso, y encima tiene una membrana que se llama la membrana de ¿qué, doctor? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama la membrana que recubre o que rodea el seno maxilar? ¿Basal? Sí, disculpen. A ver, doctor, ¿cómo? ¿Basal? No, esa es otra membrana. Ajá. ¿Qué otra? ¿La sinusal? No, esa es la de la nariz. Bueno, hay una membrana que se llama la membrana de Schneider. ¿La habían escuchado? ¿No le suena el nombre de membrana de Schneider? No, nunca lo había escuchado. No, bueno, ahorita buscan ahí en internet. Membrana de Schneider.
Bueno, la membrana de Schneider es una capa como mucosa, es como si fuera una especie de, por decirlo de alguna forma, no lo es, como si fuera más o menos la consistencia que tiene la encía, es una mucosa, o la mucosa que tienen los labios, algo así muy similar, es una capita muy delgadita, elástica, casi no presenta queratinización. Bueno, esa membrana de Schneider sirve para hacer un recubrimiento hermético. Recordemos que los senos paranasales son unas cavidades que sirven para humedecer, para calentar y parte de la filtración del aire que nosotros respiramos. Tiene esas tres funciones. Entonces, junto con esto, con la membrana de Schneider y el piso del seno maxilar, hace que se mantenga hermético, todo cerrado. Si por alguna razón hay alguna perforación del piso o hay alguna perforación de la membrana, el paciente va a tener dificultades y va a presentar en su gran mayoría algún tipo de infección sinusal. Entonces, nosotros radiográficamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues revisar que tenga esta continuidad, así como ahorita yo les busqué, que les fui marcando, así debe de estar marcadito todo en la zona del piso del seno maxilar. Es importante no confundirnos. Por ejemplo, vean del otro lado. Voy a ir marcando donde está el piso del seno maxilar, la zona blanca. Aquí les voy a poner en otro color. A veces me ha tocado casos donde dicen, oye, doctor, fíjate que hay una perforación del piso del seno. ¿Por qué? Porque si tú ves, aquí se alcanza a ver que adentro del seno está una raíz del molar. ¿Sí lo ven? Lo marqué ahí en color azul. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Okay. No es que esté adentro, recordemos que la radiografía la vemos en 2 dimensiones, entonces el seno maxilar no es así un circulito perfecto, tiene muchas formas, muchos bordes, tiene diferentes formas irregulares, entonces regularmente el seno maxilar y la membrana de Schneider está rodeando las diferentes estructuras. ¿Puede estar muy cerca? Sí, puede estar en contacto también, puede que si no tenemos cuidado de la zona de extracción o un tratamiento de endodoncia o la colocación de un implante, podemos perforarlo, sí, también es muy, muy frecuente, pero no significa que esté adentro, hay que tener cuidado nada más a la hora de trabajar esa zona. Entonces, bueno, ya vimos el piso y la membrana de Schneider. ¿Qué es lo siguiente que yo debo de revisar? Debo revisar, como bien dijo ahorita el doctor, el seno paranasal o el seno maxilar debe de ser radiolúcido. Así como ven aquí, se ve radiolúcido. Hay algunas estructuras que se pueden atravesar, algunas estructuras que pueden estar ahí traslapadas por la toma de la radiografía, pero en general debe de ser radiolúcido. ¿Por qué? Porque es una cavidad que es una cavidad neumática, es una cavidad que está llena de aire. Entonces, lo siguiente que yo reviso es que no tenga nada dentro. Por eso les decía ahorita, les falta algo de lo más importante, que no haya nada dentro del seno maxilar. Y dice, bueno, ¿y qué me puedo encontrar adentro? Lo más frecuente es que tengamos un engrosamiento de la mucosa, eso se le conoce como mucositis. Es decir, así donde yo tengo marcado el piso del seno maxilar, imagínense, a veces se llega a ver como una capa de así medio radiopaca que abarca una parte de la zona del seno maxilar. ¿Y esto por qué llega a pasar? Bueno, porque son pacientes que tienen procesos sinusales, un proceso de alguna infección de sinusitis. Y a mí como dentista, ¿para qué me sirve? Porque es importante, si eso le toca al otorrino. Bueno, porque toda esta zona, y no sé si alguno de ustedes ha padecido de sinusitis o algún familiar de ustedes, le pueden preguntar, o si no aquí se los cuento, los pacientes que tienen sinusitis a tener muy lleno de mucosa, ¿perdón, Doc? Le iba a decir que sí tenía que ver con algo de que a la hora de hacer una extracción que el moco se vaya por la, ¿cómo se llama? Por el alveolo. ¿Por el alveolo? Sí puede llegar a pasar. Ajá, puede llegar a pasar eso. Y hay otra cosa más relevante todavía, que a veces, imagínense, el paciente no le atendimos nada, no le hemos hecho nada, pero el paciente tiene sinusitis. Estos pacientes llegan a tener mucho dolor de cabeza, se sienten inflamados de la cara, y a veces están tan llenos de moco dentro de los senos paranasales que la presión interna llega a provocar que empiece como a aplastar las terminaciones nerviosas dentales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el paciente llega a la consulta y nos dice, ¿sabe qué, doctor? Traigo un dolor de muela que ya no aguanto y quiero que me la extraiga. A veces a mí, en mi caso como endodoncista me toca ver muchos pacientes de que tienen dolor. Bueno, prácticamente todos tienen dolor, es muy raro que alguien no tenga. Entonces, cuando vemos ese tipo de pacientes,
Me toca muchos casos donde llego, reviso el diente, le digo, ¿sabes qué? Este diente no tiene nada, no le puedo hacer yo una endodoncia, ni una caries profunda, no está quebrado, ni nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Revisar la zona del seno paranasal. ¿Por qué? Porque hay muchísimos casos donde el paciente, aunque él está seguro que le duele el diente y él se toca el diente, dice, mira, es que me toco y me duele, mastico y me duele, tomo algo frío, algo caliente y me duele. O sea, toda la sintomatología de un diente que necesita alguna endodoncia o de plano la extracción. Y revisamos el seno maxilar y resulta que es el que está lleno de mucosa, eso se le conoce como mucositis. Bueno, ¿por qué puede pasar esto? Por lo que les acabo de platicar, se llena de moco el seno paranasal, comprime la membrana de Schneider, al mismo tiempo se comprime la zona del piso del seno maxilar, y al estar comprimiendo todo eso, puede llegar a presionar las terminaciones nerviosas dentales, y eso causa dolor dental, obviamente. De pronto, no sé si les ha tocado, bueno, no sé si ustedes estén por ahí en Facebook en diferentes grupos de odontología, por ejemplo, hay uno que se llama OntoHub, dentistas latinos o así, hay diferentes grupos. Bueno, en muchos de esos grupos a mí me toca haber seguido, antes yo era los que me metía y me ponía a pelearme con los diagnósticos, no, ya me harté un poquito. ¿Por qué? Porque llegan muchos casos, me ha tocado ver que ponen odoncistas, miren, en este caso donde hice, le hice endodoncia de segundo molar superior a segundo molar superior porque el paciente tenía dolor y no se le quitaba, no sé qué. Y luego después, ya que le hicieron todas las endodoncias, dice, pero el paciente sigue con dolor. ¿Qué es lo que pasó ahí? Pues que nos hizo un diagnóstico completo. Nunca requirió endodoncias. Lo que requería era un tratamiento para el proceso de sinusitis. Entonces, esto es bien importante porque si nosotros no lo detectamos en esta radiografía panorámica, el paciente te va a decir, pues hágame la endodoncia del primer molar, que es casi siempre el que les duele más, y luego la del premolar, y luego la del otro premolar, y a ver, parece que me duele el canino, y así no la llevamos. Digo, muchos estarán felices porque van a estar cobrando mucho, pero pues no es el mejor tratamiento que se le va a dar al paciente. Y nosotros lo podemos buscar así muy, muy fácilmente, con una radiografía panorámica, ¿ok? Por eso les hago mucho énfasis en esto y tomo tiempo, porque yo veo muchos casos de esos, que llego a hacer la endodoncia y no es dental, sino que es sinusal. Y aquí va un tip de cómo podemos diagnosticarlo. Cuando es un proceso dental, tú pones frío, tú pones caliente, duele y tenemos una respuesta que dura mucho tiempo. Tú le pones algo frío al paciente en el diente y le dura 10, 20 segundos, hasta un minuto, de plano y saqueo, pero ya no se me quita la molestia. Entonces, eso es un proceso dental. Ahora, cuando es un proceso sinusal, la primer prueba que nosotros debemos hacer es, bueno, ahí imagínense un poquito cómo es, le pides al paciente que se siente así derecho en una silla, ¿ok? Y luego que se agache tratando de llevar su cabeza en medio de sus rodillas. Obviamente no va a llegar en medio de sus rodillas, pero en esa dirección. ¿Para qué se hace eso? Cuando el paciente empieza a agacharse y va dirigiéndose hacia en medio de sus rodillas, así como si se estuviera tipo poniendo en una posición fetal, la presión que se va a ejercer por gravedad en la zona de los senos paranasales va a causar que el paciente tenga dolor. Si el paciente mientras va bajando dice, ay, como que me dolió, o simplemente trata de agarrarse la cabeza, pues ya le podemos preguntar, ¿tuvo molestia? ¿Cómo se sintió? La mayoría que tienen procesos sinusales van a decir, ¿sabe qué? Me dolió, siento mucha presión en la cabeza, o siento raro, siento como apretado en la cara. Bueno, ese es un proceso sinusal y no tenemos que hacer tratamiento dental. Primero hay que mandarlo con el otorrino. Ya si el otorrino nos dice, ¿sabes qué? Ya estoy trabajando el proceso sinusal, pero sigue con molestia. Bueno, ahora ya hay que revisar otro, pero casi siempre esa es la principal causa. Entonces no vamos a abrir dientes por abrirlos ni quitarlos por quitarlos. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí con eso, doctores? Doctor. Sí. Sí, es verdad que otra manera de saber es hacer que con la lengua presione el paladar para ver si desaparece el dolor. ¿O no es verdad? Fíjate que yo he visto ese, doctora, pero yo le he preguntado a los pacientes que ya tenemos diagnóstico por un otorrino y todo, que es un proceso sinusal, y la mayoría me dice que no desaparece el dolor, así que ese sí no te sabría decir muy bien. Yo creo que los otorrinos saben un poquito más, pero al menos en mi experiencia con los pacientes ya diagnosticados y todo, no cesa el dolor. Ah, ok, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda, doctores? Entonces, ¿qué procedimiento es cuando es el problema en el seno en lugar del diente?
En nuestro caso, doctora, es una interconsulta con el otorrinolaringólogo. Hay que explicarle al paciente, mire, lo más probable es que no sea del diente. Me gustaría consultarlo con un otorrinolaringólogo que lo revise, que cheque cómo está su seno maxilar y luego ya tomamos decisión con base en ello. No está mal, doctores, pedir una interconsulta. Pasa mucho aquí, sobre todo en la ciudad y en algunos otros lugares y con los odontólogos en general, que sienten que por mandar una interconsulta se van a hacer menos o van a decir, ay, no sabe nada, no tiene nada de malo. Entonces, en ese caso, doctora, sería platicarlo con el otorrino. Por eso es bueno también tener un conocido otorrino, pues para, a veces hasta allí rapidito le mandamos la radiografía, oye, ¿crees que sea algo sinusal o de plano no te lo mando? ¿Qué onda? Y ya nos sacamos de dudas. Entonces, eso ya no nos confía a nosotros como dentistas, eso ya es directamente con el otorrino. Exacto, nosotros nada más hacemos la prueba para ver si causa molestia a la hora de agacharse, revisamos la radiografía y si resulta que lo más probable es que sea sinusal, lo mandamos al otorrino. Si por el contrario no le duele con la prueba, la radiografía se ve bien el seno maxilar, bueno, entonces ya es dental, entonces ya lo podemos trabajar nosotros y mandarlo. Pero igual eso no es muy común o sí es común. Sí, es bastante común, doctora. No así como que 1 de cada 10 pacientes lo tenga, pero sí te puedo decir que, mira, por ejemplo, en mi experiencia, digo, como endodoncista, que hubo muchos casos de dolor. De cada 100 pacientes, yo creo que unos 3 lo tienen. Entonces, sí, No. lo que cabe es frecuente. ¿No se sacan de onda cuando les dice que agache la cabeza así? No, por eso es bien importante explicarles, porque sí lo veo así como que va a decir, pues, ¿qué onda, no? Es igual que a veces cuando le decimos al paciente, de hecho, bueno, aquí hay varios también que van a llevar propéutica conmigo. En propéutica explicamos un poquito de eso. Cuando le dices al paciente, a ver, voy a palpar su cuello, voy a palpar sus ganglios, como que se queda así, pues si esos no son los dientes, ¿no? Que anda buscando ahí. Hay que explicarle al paciente, mire, tengo la duda que pudiera ser un proceso sinusal, un tipo de sinusitis. Vamos a hacer una prueba que consiste en esto. La prueba se hace para ver si la presión de la gravedad le causa molestia, ya lo vas explicando al paciente. Y ya con eso el paciente se queda muy tranquilo. De hecho, a veces hasta el paciente toma más confianza todavía porque dice así como que, sí sabe, ¿no? O sea, no nada más sepa los dientes. ¿Sí, doc? Sí, doctor. Dale, ¿otra duda, doctores? ¿Comentario? ¿Repetición? Si también algo no quedó muy claro, díganme y lo repetimos, no pasa nada. ¿No? Bueno, continuamos. Ya dijimos, vamos a revisar el piso del seno maxilar, la membrana de Schneider. La membrana no se ve en la radiografía, pero nos damos una idea por si está inflamado, por si está perforado, si encontramos algún objeto. Eso es lo otro, buscar que no haya ningún objeto dentro. ¿Ok? Entonces, eso es lo que puede pasar. ¿Qué es lo siguiente que vamos a revisar en esta parte? Ya dijimos los senos. Bueno, ahora vamos a revisar también propiamente la zona nasal. En la zona nasal, ¿qué es lo que yo debo revisar? Bien dijo ahorita un doctor, no me acuerdo quién fue. Ver cómo están los cornetes. Bueno, voy a encerrarles aquí la zona nasal. Lo primero, igual que con los senos paranasales, que esté bien delimitado, ¿ok? Vimos que está una zona blanca, eso está bien. Ahora, lo siguiente es que dentro de la zona nasal tenemos unos cornetes o conchas, le llaman también, de aquí. Aquí vemos otro. Primero que nada deben estar presentes. Están presentes, vamos bien. Lo siguiente es que dentro de la zona nasal se deben de encontrar unas zonas que se ven como radiolúcidas, como esto que tenemos aquí. Debe ser bastante radiolúcido. Ven cómo está toda esta parte radiolúcida. Ok, esta que estoy encerrando. Ok, ¿eso por qué se ve radiolúcido? Bueno, se ve de esta manera porque ahí también hay aire, igual que en el seno paranasal. Entonces esto es muy, muy relevante. ¿Qué pasa? Si yo veo que mi paciente no se ve esta zona radiolúcida, sino que se ve como radiopaca, muy probablemente mi paciente tiene dificultades respiratorias. ¿En qué tipo de pacientes sucede mucho? Bueno, en esta parte algo que tenemos que revisar es la espina nasal anterior y el tabique nasal. El tabique nasal ya sabemos que es el conjunto de unos de los huesos que se forman aquí
y debe de tener esta manera lo más recta posible. Hay veces donde nos encontramos casos que nuestro paciente tiene el tabique desviado. Ahí vamos, durante los siguientes casos que vayamos viendo, a lo mejor no tanto de senos paranasales, sino a lo mejor de algún tumor o lo que sea, vamos a ir revisando también. A veces nuestro paciente tiene el tabique así como desviado hacia un lado y resulta que toda la zona que tenemos de este lado se ve radiopaca y la otra sí se ve radiolúcida. ¿Qué es lo que pasa? Que al estar desviado, únicamente por la mitad de la nariz está respirando nuestro paciente. Y eso, ¿nosotros lo atendemos? No lo atendemos, pero sí lo diagnosticamos. ¿Qué hacemos? Lo mismo que con lo de los senos. Lo encontramos, se lo referimos al paciente y luego hay que referirlo también con un otorrinolaringólogo para que vea si es candidato a algún tipo de operación o simplemente algún tratamiento, ¿ok? Porque ¿qué es lo que puede pasar además de la desviación del tabique? También nos podemos encontrar con que los cornetes están inflamados y están llenos de mucosa. ¿Por qué? Pacientes que tienen alergias, por ejemplo, ahorita que es temporada, todavía está terminando la temporada de alergias, pueden estar inflamados y no les permite una buena respiración. Pueden tener algún pólipo, pueden tener algún acúmulo de, no sé, a veces de polvo. Hay muchas cosas, o a veces incluso cuando son pacientes pediátricos, llegamos a ver que por ahí se metieron algo a la nariz, algún juguete, alguna pila o algo que les cupo la nariz y ahí se lo dejaron y el papá ni cuenta. Entonces, es importante revisar que no haya objetos extraños tampoco dentro de la zona de la nariz, ¿ok? Y obviamente que esté permeable. ¿Preguntas hasta aquí, doctores? No, doctor. No, todo bien. Yo tengo una pregunta, pero creo que es algo atrasado de lo que había dicho antes. A ver, dime, doctora. Sobre lo de la sinusitis, cuando hacían la prueba, ¿qué es lo que pasaba? La prueba de que les dije que se agacha al paciente. Ajá. Ok. Ahí lo que sucede es que por gravedad. Permítame un poquito, ¿eh? Ahora sí, listo, es que me estaba mandando un mensaje de un paciente. Con la prueba, doctora, lo que sucede es que cuando el paciente, como tiene un acúmulo de mucosa dentro de los senos paranasales, a la hora de que se agacha, empieza a sentir como una presión. Esa presión puede ir desde nada más sentir así como raro, como apretado la zona de los senos paranasales, hasta llegar a sentir un dolor bastante fuerte que se disipa hasta la zona de la cabeza. Esa es la sintomatología que buscamos que el paciente nos refiera. ¿Sí? ¿Sí resolví tu duda? Sí, doctor. Ok. ¿Alguna otra duda, doctores? No, doctor. Bueno, ya dijimos, revisamos que esté bien cerrado, que tengan los cornetes, que no estén inflamados, que esté permeable la zona de la nariz, eso es, y en la zona del tabique nasal, que esté alineado. Eso es lo primero que necesitamos. Ya revisamos toda esta parte. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, no todas las radiografías nos van a permitir ver la zona de las órbitas, no todas las panorámicas. En este caso sí se alcanza a apreciar un poquito. Donde termina el seno paranasal, aquí inicia, no se ve completo obviamente, la zona de las órbitas, de órbitas oculares. ¿Qué es lo que debemos de buscar? Bueno, si se alcanza a apreciar, nada más que tengamos la continuidad de esta zona radiopaca, que no esté fracturado. ¿Por qué? Porque hay casos de traumatismo, ya sea por golpe, ya sea por algún accidente automovilístico que se pueden llegar a fracturar.
Y eso es muy relevante porque puede llegar a causar algún tipo de sangrado muy profuso, o también que se llegue a pinzar o como a pellizcar parte de la inervación que se encuentra en esta zona. Entonces esto es muy, muy importante también. Eso les digo, esto casi siempre no lo vamos a ver directamente, pero lo ve algún cirujano maxilofacial, o si nos toca hacer, por ejemplo, el servicio, o nos dedicamos a trabajar en alguna institución como IMSS o ISSSTE, sí nos puede llegar un paciente que tengamos que referir al cirujano maxilofacial. ¿Ok? Bueno, doctor, ya revisamos nariz. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que revisar? Rama ascendente. La rama ascendente de la mandíbula. Esa mera. Ok, ¿ahí qué buscaríamos, doctores? ¿El ángulo Pues, de la mandíbula? Ok, rama ascendente de la mandíbula, el ángulo de la mandíbula, ¿qué más? que no haya fracturas o igual. ¿Fracturas? Un tipo pues una estructura que no sea de ella, o sea, algo que no sea de ahí. Es la vieja confiable, que no haya nada raro. Ajá. Igual podría abarcar el parte del tercer molar. Ok. ¿Qué más? Pues igual alguna infección, una zona, falta de hueso, pérdida de hueso. Ok. Traumatismo. Traumatismos, bien. ¿Qué más? Podría ser la ¿Qué sí debe posición. encontrar? Perdón, dime, doctora. Podría ser la posición en la que está la mandíbula, si está bien colocada. Bien colocada. Ok. ¿Cómo podría estar mal colocada, doctora? O sea, que no estuviera bien articulada con el cóndilo, con la otra parte. Ok. Que esté salida, ¿no? Que esté hacia otro lugar. Muy bien, doctora. Okay. ¿Tiene alguna reconstrucción, doctor? Reconstrucción, bien. Ajá, que se le haya hecho un tratamiento previo. Okay. ¿Qué es lo que sí debemos de encontrar aquí? O sea, ¿qué estructuras son las que vamos a identificar en esta zona de la rama ascendente de la mandíbula? La unión con el que tiene el cóndilo con la ATM. Formando el ATM, ajá. A ver, vamos a empezar entonces por cóndilo. El cóndilo, ¿dónde se articula, doctora? No, en una parte del temporal. Ok, ¿cómo se llama la parte del temporal? No, es la fosa mandibular. La fosa mandibular, ok, tiene otro nombre más bonito, que casi siempre vemos en los libros. ¿Rama ascendente? ¿Es la rama ascendente, doctor? Esa es la que estamos hablando en general, todo lo que está ahí encerrado en verde, eso es rama ascendente. En la cavidad glenoidea. En la cavidad glenoidea, muy bien. ¿Y cómo se articulan? ¿Se acuerdan de oclusión? ¿Qué les dijeron? ¿Dónde debe estar el cóndilo con respecto a la cavidad glenoidea? ¿Cómo dijo, doctor? ¿Dónde debe estar el cóndilo con respecto a la cavidad glenoidea? Ese concepto estoy casi seguro que lo vieron en oclusión y se lo tuvieron que aprender casi en memoria. ¿Se acuerdan de lo de la relación céntrica? ¿No se acuerdan de la relación Tiene que estar céntrica? posicionado al centro, ¿no? Al centro, ¿qué más? Son tres cosas. ¿Con quién llevaron oclusión, doctor? ¿O no la han llevado? Yo la llevé con el doctor Omar. ¿Y si vieron relación céntrica o no, doctor?
Sí lo vimos, pero pues Pero fue en línea y entiéndanos. estábamos... Lo vimos, pero Sí, ya no me entiéndanos, acuerdo. entiéndanos. Bueno, ya se mire, ahí vayan haciendo su lista ahí enseguida, de todo lo que les va fallando, porque al rato lo van a necesitar. Relación céntrica. La relación céntrica es la posición del cóndilo en la posición más posterior, superior y media con respecto a la cavidad glenoidea. ¿Qué significa esto? Que la cavidad glenoidea es un huequito. Me lo pongo en otro color. La cavidad glenoidea es un huequito que se encuentra, ahorita vamos a hablar de eso, y el cóndilo debe estar en la parte de más arriba, ¿ok? Lo más arriba posible, debe estar justo en el centro de la cavidad y debe estar también dirigido hacia la parte posterior. Por eso se dice la región más superior, posterior y media, ¿ok? ¿Por qué? Porque recordemos ¿Que que no el es cóndilo... anterior, no? ¿Perdón? ¿Que no es anterior? ¿Qué cosa, doctora? ¿Superior, anterior y media? Ajá. Depende cómo lo estén acomodando, porque si decimos que anterior lo encontraríamos, perdón, por delante de la eminencia articular. No sé si a eso te refieres. Habría que revisar con respecto a qué, pero si es con respecto a la cavidad glenoidea, es posterior. Ah, ok, doc. ¿Sí? Porque de hecho hay dos conceptos, no está mal, pero mira. Uno es con respecto a la cavidad glenoidea y el otro es con respecto a la eminencia glenoidea o eminencia articular. Entonces hay que checar porque ahorita vamos a ver que están juntas, pero son dos cosas diferentes. ¿Ok? Ok. Sale. Igual lo puedes checar y lo revisamos luego, ¿eh? Bueno, lo debemos de encontrar en esa zona. Entonces dijimos que el cóndilo se articula en el hueso temporal. ¿En qué parte, doctores? En la cavidad glenoidea. ¿Y la cavidad glenoidea dónde está? ¿En el hueso temporal? En el hueso temporal. ¿En qué parte del hueso temporal? En la zona... ¿Porción petrosa? En la No, región él está- petrosa también. Sí, también abajo. Está donde está iniciando prácticamente la región de la escama, pero la escama está mucho más arriba. Y también, bueno, algunos también le llaman, dependiendo, por ejemplo, si ven me acuerdo, creo que Quirós lo maneja como la zona glenoidea, porque lo divide como una zona aparte donde va la cavidad. ¿Qué ibas a decir tú, doctora? ¿Ibas a decir algo o no? Bueno, ¿Yo? continuamos. Sí, pensé que me ibas a decir otra cosa, por eso, ¿no? Ah, ¿no? Ok, muy bien, sale. Siguiente. Ya vimos como dijo ahorita la doctora, el cóndilo. ¿Qué otra estructura nos vamos a encontrar, doctores? ¿Cómo se llama esta zona de aquí? ¿Cómo se llama esa zona que marcamos? ¿Coronoides? ¿Perdón, doctora? ¿Cómo se llama? Escotadura. Escotadura. Ajá, ¿escotadura qué? Mandibular. Sigmoidea, ¿no? Escotadura sigmoidea o escotadura coronoides, también le llaman algunos. Y acá arriba tenemos otra estructura que es una eminencia, una apófisis llamada Coronoides. Coronoides. Es el proceso coronoide. Ok, esta es importante porque también para verificar durante los traumatismos, ver que vaya en conjunto en funcionamiento con el hueso, perdón, con la apófisis del condilar o el cóndilo de la mandíbula. Y lo siguiente que vamos a encontrar, doctores, bueno, aquí no se aprecia mucho, pero aquí hay una zona de hueso y por aquí se conecta con el conducto dentario inferior. Eso debe estar presente, ¿ok? Y luego todo el resto de
de la rama ascendente de la mandíbula, pues debe ser nada más así radiopaco. ¿Por qué? Porque es hueso, así totalmente el hueso, ¿ok? Eso es lo que debemos de buscar. ¿Por qué es relevante buscar esto? Porque más adelante, cuando lleguemos en la segunda unidad, vamos a empezar a ver quistes, vamos a ver tumores, y una zona que tiene predilección en la formación de estas patologías es la zona, de la rama ascendente de la mandíbula. Por eso es que hacemos tanto énfasis en revisarlo. También ya casi al final del curso vamos a ver un poquito sobre trastorno temporomandibular y vamos a ver esta parte donde está la eminencia articular, donde está la cavidad glenoidea, el cóndilo, y vamos a ver toda esa dificultad que hay para los pacientes, ya sea al abrir o cerrar la boca o que tienen chasquido, etcétera. Entonces, por eso es importante conocer esta zona. ¿Ok? Y obviamente todo esto que estamos hablando es bilateral, hay que revisarlo aquí y hay que revisarlo del otro lado. ¿Qué sigue, doctores, de revisar? Ya vimos la rama ascendente de la mandíbula. Sigue la zona de gonion. Zona de gonion que se conecta prácticamente, es parte de la rama ascendente de la mandíbula. Aquí no hay mucho que revisar realmente, lo único es que esté presente, es todo el ángulo de la mandíbula, que esté presente, que tenga esta forma. Si ustedes notan, viene aquí, lo se hace como una depresión y luego ya se vuelve a levantar. Eso está dado porque en el ángulo gonion que se inserta, doctores. El músculo temporal. El músculo temporal. Ok, a ver, doctores, ¿qué más? Digo, perdón, macetero. Muy bien, el temporal se inserta más arriba. Ok, el músculo macetero, que es el principal de la masticación. Ok, entonces esto es muy relevante, por eso tiene esta formita, porque es donde le va ejerciendo una cierta presión hacia distal o hacia la parte externa el músculo. Por eso se da esa forma. ¿Por qué es relevante? Bueno, porque justo en esta zona, como bien dijimos ahorita, también es una zona de predilección para los tumores y también justo con esta parte de zona del ángulo gonion podemos llegar a encontrar terceros molares que están por ahí incluidos o impactados. Pues por eso también es importante que los vayamos buscando. Siguiente, ¿qué tenemos que revisar, doctores, después del ángulo gonion? Sigue la zona parasinficiaria. Parasinficiaria, muy bien. La zona parasinficiaria, aquí se las voy a marcar cuál es desde aquí hasta llegar prácticamente donde terminan los premolares, ¿ok? También se le conoce. Sí, más o menos entre el primer premolar y el canino, ahí prácticamente termina la zona parasinficiaria. Realmente no hay como una delimitación exacta, es nomás así como para darnos una idea. ¿Por qué se hace esta forma? Porque a la hora de que nosotros estamos hablando con algún colega, con algún radiólogo, con algún médico, y quieres describir la zona, si tú le dices, no, pues ahí donde está el segundo premolar, ¿qué tal si el paciente no tiene premolares? Porque se los quitaron por ortodoncia o porque es un paciente desdentado. Bueno, ya no nos ubicamos muy bien. ¿Dónde está el primer molar? ¿Qué tal si ya no tiene dientes? ¿Qué tal si se hizo algún tratamiento, etcétera? Entonces, es un poquito más difícil de describir. En cambio, si decimos zona parasinficiaria, ya sabemos toda la zona que se va englobando. También algunos lo conocen como el cuerpo de la mandíbula y está bien también. La diferencia es que casi siempre que decimos cuerpo de la mandíbula, hablamos de ambos lados. O sea, no decimos como que el cuerpo derecho y el cuerpo izquierdo. No, casi siempre si hablamos cuerpo de la mandíbula, hablamos que viene desde aquí, les voy a marcar, desde aquí hasta acá. Entonces, prácticamente es toda la mandíbula, solamente eliminando las ramas ascendentes. Y cuando hablamos de zona parasinficiaria, sí podemos decir zona parasinficiaria derecha, zona parasinficiaria izquierda. Entonces, es más bien para cuestión de entendimiento. Bueno, ¿qué es lo que vamos a revisar en la zona parasinficiaria? ¿Qué se les ocurre, doctores? Olvídense los dientes, ¿qué más? Que no haya fracturas. Fracturas, como en todo. Ajá. ¿Qué más? Ya sería involucrarnos en los dientes y hay supernumerarios, doctor. Supernumerarios, esa es otra cosa también. Ahí es muy frecuente que encontremos caninos repetidos. ¿Qué más? ¿Podría ser la de limitación de forma y tamaño? Forma y tamaño.
De no ver algo extraño. La de no ver extraño, que también es parte de la vieja confiable. ¿Qué más, doctores? Que se vea el agujero mentoneo. El agujero mentoniano, ese también es importante, ya sea la presencia o la ausencia o que se vea medio raro. ¿Qué más? ¿Tumores? Tumores, quistes, todo lo que puede llegar a presentarse de manera anómala. Y también, aunque va un poquito asociado a los dientes, procesos infecciosos, porque ahí los podemos encontrar muy fácilmente. De hecho, dime, Doc. O sea, la inflamación de la del nervio. Bueno, va a ser un poquito difícil verlo porque como está dentro de un canal, realmente el canal no se va a reabsorber ni nada. Entonces, sí está, aunque esté muy inflamado todo ese paquete vasculonervioso, prácticamente no cambian de tamaño el canal, se va a ver casi igual. Ok, pero sí se ve más negro en la radiografía, ¿no? O sea, sí se ve una diferencia de color. En el canal no tanto, doctor, fíjate que es muy difícil, a lo mejor y sí, pero, o sea, así como que tú lo veas y digas, está inflamado el paquete vasculonervioso, al menos en el dentario, está muy difícil. Sí podemos ver un cambio de coloración, por ejemplo, en la zona donde inician los dientes, ahí sí, porque si hay un proceso de necrosis, hay un proceso de infección, y ahí sí podemos ver, o ya más adelante que veamos dientes, el ligamento periodontal ese sí se puede notar también que está inflamado. Doc, muchas gracias. Nada. Bueno, eso es lo principal que debemos de revisar. Más adelante, obviamente, también vamos a revisar los dientes que se encuentran en esa zona. Y lo siguiente de revisar, ¿qué es, doctores? Doctor, perdón, nada más quería preguntar si la zona parasinficiaria era del primer premolar al segundo molar. Sí, ajá. Digo, no es así como que esté ok, limitada gracias. exactamente, es como para darnos una referencia. Muy bien, gracias. Nada. Lo que sigue revisar, doctores. ¿La zona sinficiaria? Zona sinficiaria. Ok, la zona sinficiaria que comprende ¿se acuerdan qué es la sínfisis? No, pero no son los centrales y los laterales y eso. Y aquí lo marqué mal. Sí, doc, justo donde está la zona, bueno, desde caninos, centrales, digo, esas zonas no son así como que delimitadas exactamente, nada, es como para darnos una idea de la zona en la que vamos a estar trabajando. Entonces, en promedio comprende de canino a canino, ahí más o menos, para que sepamos. ¿Por qué se llama zona sinficiaria y zona parasinficiaria? Bueno, recordemos cuando estamos en el proceso de formación de que se encuentra el producto o el feto, la cara se forma, se va fusionando en la línea media, no sé si se acuerdan de eso en embriología. Se va formando desde las porciones distales, se va dirigiendo hacia el centro, se forma el estomodeo, el paladar primario, paladar secundario, y llega al punto donde se fusionan los huesos. Y en el intermedio hay una zona, una sutura natural que se forma justo en medio de los incisivos, ¿ok? ¿Sí se acuerdan de esa parte que se unen los dos procesos mandibulares? ¿Sí o no? Sí, bueno, ahí se unen. Entonces, cuando nosotros vemos una radiografía, déjenme ver si aquí se aprecia bien, porque a veces no en toda la radiografía se ve. De hecho, aquí casi no. Luego más adelante busco otra donde se note un poquito mejor. Si usted, bueno, es que no llevaron la clase, la de disección. Cuando ustedes tienen un cráneo en la mano, pueden percibir justamente dónde está la sínfisis. A ver, espérenme un poquito, ¿eh? Les voy a dejar de compartir un poquito la pantalla porque vamos a buscar aquí una imagen de la sínfisis. Y se lo vuelvo a proyectar.
Ando robando una imagen de aquí de Google. Más que quiero una que se vea natural para que se aprecie un poquito mejor. Bueno, aquí les proyecto la pantalla, aquí lo vemos juntos en Google. ¿Ahí ven ya el escritorio, doctores? Sí, doctor. Sí. Miren, este es un diagrama. Les voy a poner esta imagen de acá. Donde tenemos en esta imagen, justo en el centro, les digo, hay diferentes formas. La naturaleza se alcanza a crecer casi siempre un poquito mejor. Justo en el centro, aquí debería haber una línea que se llama sínfisis, aquí como en este diagrama, ven, en medio de los centrales. Si ustedes notan, viene así como hacia el centro y se ve como una ligera prominencia, se ve un poquito más hacia de enfrente, ¿ok? Esta zona que está intermedia es donde se fusionaron los procesos de la mandíbula. La mandíbula son dos partes y luego ya se quedan fusionando. Por eso casi siempre que vemos mandíbula en disección, en anatomía y todo eso, nos lo ponen así de esta manera. Vean cómo lo parten en la parte intermedia. No es porque como que esté más fácil, todo simplemente porque ahí es donde se van fusionando los diferentes procesos. Esa zona donde se divide, esa es la zona sínficiaria o la sínfisis, la zona donde se unen los procesos y que quedan unidos y que se van soldando de manera fisiológica, esa es la sínfisis mentoniana o la sínfisis del mentón, y eso nos provoca también una forma de prominencia mentoniana, ¿ok? Por eso cuando nosotros hablamos de la radiografía, perdón, es lo que nos deja ver, o porque por eso se llama la zona sínficiaria. Y parasinficiaria, ¿por qué? Porque estamos hablando de la zona lateral a la sínfisis, ¿ok? Y en esta, ya ven ahí la presentación, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, y en esta parte, ¿qué es lo que nosotros debemos de buscar? Bueno, también, como ya dijimos, más adelante vamos a ver la presencia de los dientes, la zona sínficiaria, y lo principal es que no se encuentre alguna otra cosa extraña, como tumor, como fracturas, porque esta es una zona, al contrario de lo que se puede pensar, es una de las zonas más rígidas que tiene nuestro cuerpo. Por ejemplo, hay una alta prevalencia de casos de personas que por desconocimiento, unos que se han intentado suicidar, otros que les han disparado para matarlos en la zona de la mandíbula, y que creen, no se mueren, solamente les deforman la mandíbula. Obviamente es muy doloroso, es muy difícil la recuperación, sí pueden llegar a morir, pero la mandíbula es un hueso tan duro que sobre todo en la zona sínficaria sí se deshace la mandíbula, pero en calibres pequeños, como un calibre 22 hasta calibre 45 de algún tipo de arma de fuego, no llega a causar la muerte del paciente, sino que únicamente una deformación, un sangrado profuso, y si se atienden a tiempo se pueden salvar. Entonces, durante algunos años, como en el año 2012 más o menos, que hubo mucha violencia aquí en Ciudad Juárez, aquí había especialidad de cirugía maxilofacial, y los cirujanos maxilofaciales operaban muchísimos casos de traumatismo por arma de fuego, y muchos de ellos en mandíbula, porque les disparaban y no los mataban por esta zona. Entonces, es una zona muy resistente incluso a una bala. Por eso es que cuando nosotros vemos este tipo de radiografía, vean cómo ustedes, en la zona que yo tengo delimitada, es mucho más radiopaco con respecto a la zona parasinficiaria que estuvimos hablando antes. ¿Por qué? Porque hay una mayor densidad de hueso. ¿Ok? Y también esta zona es muy frecuente que sea de predilección para el desarrollo de algunos quistes que más adelante vamos a ver, y también por ser una de las zonas que están como pues más hacia el centro de nuestra cara, también es una de las que se pueden llegar a fracturar cuando hay, por ejemplo, algún traumatismo por algún golpe. Es una de las zonas más afectadas también cuando se habla de traumatismo por arma de fuego, y también cuando hablamos de accidentes automovilísticos, pues también es lo que está más enfrente. También es muy frecuente que llegue a topar directamente, sobre todo con la zona del volante en el caso del conductor,
y que también llegue a haber algún tipo de fractura o algún tipo de daño justo en esta zona. ¿Alguna otra pregunta, doctores? ¿Alguna duda? ¿La línea media también es importante tomarla en cuenta en esta zona? Sí, doctora, por eso lo incluimos ahí en ese también. Ese sí es muy, muy, muy raro que llegue a pasar, pero puede haber casos donde la sutura no se fusionó por completo, por alguna anomalía de la formación del producto y puede llegar a estar separado, pero ese sí es, bueno, yo personalmente nunca he visto uno, pero también los libros lo reportan. ¿Alguna otra duda? ¿Dudas, doctores? Es un momento. No, todo bien. Bueno, entonces para el examen de mañana ya estamos listos, ¿verdad? ¿Mañana va a haber examen? Sí, doctor. Sí. No, de quedando porque siempre un día antes del examen surgen las dudas, por eso creo. Pero sí va a Sale, haber examen, ¿no? No, no hay exámenes, ¿verdad? Yo les aviso con el tiempo siempre. Estaba motivando sus dudas, nada más. Bueno, entonces, miren, esto que acabamos de hacer, doctores, si se fijan, nos tomó prácticamente 2 horas hacer la descripción de una radiografía, ¿ok? Y por ahí todavía nos faltan 2 que 3 detallitos que más adelante vamos a ir viendo conforme se vayan presentando. Pero todo esto que estamos haciendo ahorita, eso se tiene que hacer cada vez que veamos una radiografía panorámica, ¿ok? Claro que ahorita nos llevó mucho tiempo, pero ya más adelante ustedes lo van a ir haciendo mucho más fácilmente, mucho más fluido, porque pues ya vamos viendo, está esto, vamos haciendo como puntitos de checkpoint en los cuales está esto, check, 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 y vemos que ya pasó, y listo. Ya al final nos toma 1 o 2 minutitos nada más diagnosticar, pero sí de inicio vamos a llevar todo este protocolo. ¿Para qué? Para nosotros estar seguros que estamos revisando completo, porque de hecho ahorita todavía nos falta lo más importante, que son, bueno, lo más importante para nosotros, que son los dientes. Entonces, en los dientes ya vemos que restauraciones y todo eso, pero bueno, ahorita no lleva tanta relevancia porque sé que dientes, pues ya saben bastante. Vamos a ver luego otros casos donde a ver qué tanto de dientes conocen o qué tanto de dientes se acuerdan, ¿ok? Entonces, cada vez que pongamos una radiografía, cada vez que iniciemos clase, vayamos a describir, de esta manera se tiene que hacer, ¿ok, doctores? A que le vaya tocando. Ahorita la hicimos entre todos, lo fuimos diagnosticando poco a poco. Las siguientes ya las tienen que ir haciendo ustedes solos, de a uno por uno. Y obviamente el diagnóstico a lo mejor no se lo van a saber, eso no hay problema, pero la descripción sí debe de ir bien, ¿ok? Acuérdense que esto es parte pues de lo que vamos haciendo, las actividades que vamos haciendo para la clase. ¿Preguntas de lo que vimos el día de hoy, doctores? ¿Preguntas, dudas, comentarios? No, doctor. No. Bueno, muy bien, doctores. Miren, entonces, la siguiente clase, déjenme adelantar aquí un poquito. Esto ya lo habíamos visto, ¿eh? Nada más me regresé para tomar en consideración esta radiografía. La otra vez, la última clase que tuvimos, les había dicho que íbamos a empezar describiendo una radiografía y hoy empezamos describiendo. Este es el que vimos, el orden. Y les dije que íbamos a empezar describiendo esta radiografía de aquí. ¿Sí se acuerdan? Que Sí, pues, doctor. les dije que querían tomar foto. Ok, lo que hicimos el día de hoy, ahora ya ustedes ya saben cómo, ahora sí, ustedes identifiquen todo lo que está aquí, véanla bien. Y ahora sí, para la siguiente clase, pero ahora ya sin ayuda, ustedes van al que le toque, va a describirla completita, ¿ok? Y vamos a ver algún posible diagnóstico, ¿sale? Todo lo que se vayan encontrando, así como lo hicimos el día de hoy. Esta radiografía, si se fijan, está más bonita, se alcanza a apreciar todo mucho más fácilmente. Ahorita iba a tomar esta, pero es que después les iba a decir los diagnósticos, entonces tomamos la otra como forma de aprendizaje y ahora sí vamos a llevarlo a la práctica con esta de aquí. Entonces, ya que tenemos eso, doctores, si no hay dudas, entonces hasta aquí lo dejamos el día de hoy para que no saturen y no explote su cerebro. Nos escuchamos en la siguiente clase, ¿ok? Que tengan un bonito día.
Gracias, buen día. Igualmente, doctor. Gracias, doc, buen día. Dale, doctor. Doctor, ¿no va a tomar lista? Saqué la lista de aquí de Teams, pero no te preocupes. Ah, ok, gracias, doctor. Nada, bye bye. Hasta el martes. Sale.